Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un momento que se adapte la cámara. Perfecto. Esta semana cargadita de libros. He estado leyendo mucho últimamente y estoy muy contento con ello y os voy a contar un poco pues qué tal está siendo mi experiencia, los motivos de esta vuelta tan fuerte de lecturas y qué ando haciendo últimamente y creo que hay muchos libros aquí muy interesantes que creo que vale la pena comentar, así que si os parece, vamos a ello. Primero todo decir que el motivo por el cual creo que estoy leyendo tanto esto, que ya hablaremos más de eso si os interesa, dejádmelo en los comentarios, es la reducción absoluta del tiempo de uso de pantalla y de redes sociales y la intencionalidad a la hora de usar el tiempo y la fascinación por la musculatura de la atención que tiene, ¿no? Y cómo más le das, más capacidad tiene de leer durante mucho rato entendiendo cosas, ¿no? No con un approach maximalista, sino buscando pues satisfacer lo que queremos de alguna manera, ¿no? Así que si os parece, vamos con el libro. Vamos primero de todo con Susan Sontag. Me terminé por fin estos ensayos de Sontag, que son maravillosos, son increíbles, son súper lúcidos, como os decía, un libro que me ha inspirado muchísimo. Decidme si os apetece que le dedique pues, un vídeo a Sontag, una especie de monográfico, que creo que es una figura que hay que reivindicar muchísimo desde nuestro presente, porque es lúcida, es accesible y sobre todo también es figura de un momento utópico, de esa contracultura, de ese momento donde todo parecía por hacerse y esa fascinación por este nuevo arte y este arte popular que ella tanto reivindica, ¿no? Y cómo de alguna manera también la asimilación capitalista de todas esas búsquedas de deseo, de corporalidad, de apertura. Por eso me parece súper importante el epílogo que ella escribe 30 años más tarde, donde dice que básicamente su mundo, ese mundo donde escribió esos libros, ya no existe y donde ella reflexiona críticamente sobre su propio pasado y sobre su obra, de una manera que para mí es tremendamente buena. Tiene una capacidad y nos sirve a nosotros a la hora de ver el texto para ver todo aquello que hemos dejado atrás de alguna manera, ¿no? Y todo cómo ha cambiado el mundo y cuál es nuestro momento y cuál es nuestro legado y todas las cosas que ella da por hecho, ¿no? Y que nosotros no damos por hecho. Antes se me ha cortado el micro y no me quiero repetir, así que pasamos a Derrida, que ha sido un reto volverle a leer, pero ha sido un gustazo. En este texto que es autobiografías habla de la cuestión del nombre propio a través de Keomo, de Nietzsche, donde reflexiona sobre una idea que no acababa de pillar al principio, cosa que pasa mucho con Derrida, y de repente dices, ¡ah, que me está hablando de esto desde el principio!, ¿no? Entre la importancia del oído y de las relaciones de poder que hay en la universidad entre el que habla y el que escucha y cómo de alguna manera es una libertad controlada que acaba defendiendo el Estado, explica él, pero al mismo tiempo también qué es el nombre propio, ¿no? Creo que es una reflexión súper interesante donde él plantea de alguna manera que el nombre propio de la autoría que pone Nietzsche en su cuerpo textual lo hace en un endeudamiento de su cuerpo presente como sujeto histórico hacia el futuro, hacia esa comunidad de lectores a los que él siempre escribe. Y de alguna manera como Friedrich Nietzsche, ¿qué significa eso?, ¿no? Ya os hablaré más de esto si os interesa, creo que es un poco paradójico, pero me parece que pone el ojo en una cuestión muy interesante a la hora también de ver las influencias que tiene Nietzsche en ciertos aspectos y ciertos sectores de la sociedad y qué podemos hacer con ello, ¿no? Creo que el autor pone los puntos sobre las sillas siempre como hace siempre Derrida y me deja pensando en qué significa el nombre propio, qué significa el propio Jacques Derrida, ¿no? Cuando decimos Jacques Derrida, ¿qué estamos nombrando? De alguna manera, creo que es lo que viene a decir. Luego leí, ya pasando a la literatura, Cosdiví, que en español sería Cuerpo Divino, de Theodor Sturgeon. Me lo mandó la editora con un mensaje muy bonito, recomendándome este libro. La verdad es que es un libro que me ha encantado, es una narración muy peculiar de un pueblo, la aparición de este sujeto pseudo-mágico de alguna manera que transforma las vidas a su alrededor de una manera como muy peculiar, y es una reflexión para mí sobre todo sobre el pueblo y las instancias de poder que hay ahí, ¿no? Es un libro de mediados del siglo XX, donde se aborda también la cuestión del sexo, es muy importante aquí, y hay desde un abusador a una chica, el poder del diario y de las habladurías en el pueblo, un artista de fuera, un cura, y
está narrado el encuentro con esta persona y su relación social desde cada una de las personas con las que entra en relación. Un libro muy bien escrito, con mucho juego, muy raw, un libro que la verdad es que he disfrutado mucho. Y hablando de libros raw, pues no podía ser otro que Amygdalatrópolis. Este libro de caja negra de B.R. Jagger, al cual le he escrito una reseña, que os dejaré en la descripción, que la verdad es que me ha parecido muy pertinente para el presente. Es una reflexión sobre el incel, entre mil comillas, llevado al extremo, sobre la cultura de foro, turbia, de internet y todo ese aspecto, y está escrito, poetizado de una manera muy potente, en una narración en 3 voces diferentes, sobre la poética de la carne aislada, ¿no? De ese nihilismo que atraviesa la persona sin nombre que es el protagonista de este libro, y su relación con la tactilidad y con la imagen, ¿no? Sobre la brutalidad de la imagen. Muchos trigger warnings aquí, ¿vale? Todos los trigger warnings del mundo, pero un libro que, bueno, os dejaré la reseña para que la leáis, que es donde entro en profundidad y no me quiero repetir tampoco, pero estoy muy contento del libro y de la reseña que escribí. Y por último, tenemos Incensurable de Elena Miguel, un libro que me leí de 1 o 2 sentadas, como todos los libros de la autora, que al final me los acabo leyendo siempre así. Un libro que es un juego, básicamente, es todo el libro un juego de espejos, de alguna manera, o más que de espejos, un juego de ebriedades diferentes, ¿no? Donde se aborda un ensayo en realidad sobre Lolita y sobre Nabokov, ¿no? Sobre el autor ruso tan importante, y juega todo el rato de alguna manera con la idea del olvido, la memoria, el cuerpo, la somatización, las maneras de leer, la censura, la percepción social de la obra, también sobre el poder de alguna manera que existe en la literatura en relación escritor-lector, y cómo de alguna manera hay este juego siempre entre una libertad controlada, ¿no? Como sería en un videojuego, que es muy evidente, y cómo hay mucho juego ahí, y lo que se dice y lo que no se deja de decir, y cómo podemos ahí generar como un patio donde las libres facultades experimenten cosas, ¿no? Un libro que también, bueno, pues ya les lo he dicho, me lo leí en un par de sentadas, muy ligero, con mucha movilidad, y nada, que está la mar de bien. Me estoy leyendo ahora Tristes Trópicos y Thomas Kroger Tonio Kroger de Thomas Mann, y os hago las recomendaciones musicales porque le queda un 2% de batería a esto, y como se queda sin batería me va a dar un jari. Entonces, la primera recomendación es Summer Sun de Yo La Tengo, que es uno de mis grupos favoritos, por rock así un poquito emo, pero muy ambiental, muy de estos riffs de guitarra, súper yankee en el buen sentido. Yo La Tengo me apasionan, y Summer Sun es la verdad que un álbum increíble. Y luego os quería recomendar también de A.J. Cook 7G, ¿vale? Que es, bueno, pues una obra, para mí, la mejor obra de A.J. Cook, el padre, de alguna manera, entre mil comillas, de la PC Music y el hiperpop, bien entendido. Una obra donde para mí las baladas de A.J. Cook, con esa unión de lo electrónico con lo acústico, con su voz, son impecables, ¿vale? Así que nada, vídeo muy corto esta semana porque me obliga a la materialidad de la cámara a chapar antes, así que chao, chao.